señores autoridades regionales, señor director general de Transporte Terrestre, señor coronel de la Policía Nacional del Perú que nos acompaña, señor Diego Vargas, señoras y señores directores regionales de Transportes y Comunicaciones de los gobiernos regionales. Antes que nada, yo quisiera dar gracias a Dios por permitirme estar esta mañana con ustedes, de haber tenido un viaje placentero y volver a este Cusco querido para poder participar en este tercer encuentro de Consejos Regionales de Seguridad Vial con un tema que yo creo nuevo para muchos de nosotros, pero que es una política de Estado, porque el presupuesto del Perú para el año 2016 debe estar enmarcado en esto que se le ha llamado por resultados, con el enfoque de resultados. Voy a iniciar esta primera parte de la exposición, considerando que en el programa ustedes tienen a 2 expositores. Yo voy a hacerme cargo de las 2 exposiciones porque por problemas ajenos a la voluntad de los organizadores, el señor Juan Carlos Pasco no va a estar presente con nosotros. Esta primera parte va a versar sobre cómo el Estado está estructurando los presupuestos del Perú con el enfoque de resultados. En principio, como ustedes sabrán, hay un acuerdo nacional donde convergen autoridades nacionales, políticas, económicas, privadas, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada. Este acuerdo nacional se baja en ejes temáticos como es el de democracia y Estado de Derecho. Hay una octava política de Estado que habla sobre la descentralización política, económica y administrativa, cuyos compromisos es desarrollar una integral descentralización, transferir progresivamente competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales y construir un sistema de autonomías basados en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad. Tenemos también un eje temático que se llama el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Dentro de ese eje temático hay una 24ª política del Estado donde dice que el Estado debe ser eficiente y transparente. El Acuerdo Nacional asumió los compromisos de incrementar la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites, así como de la provisión y protección de los servicios públicos. Establecer en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal. Esta parte está resaltada porque toma en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente en la presentación de este tercer encuentro, en que no solamente el sistema de transporte terrestre es lo que venía visionándose como que era solamente simplemente la infraestructura. Creo que el Ministerio de Transportes, con el diseño del programa presupuestal, está involucrando 2 grandes pilares: la infraestructura y lo que es la cara humana, digamos, de esa infraestructura, el servicio del transporte. Otro compromiso es el acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia o distrito. Es decir, el programa presupuestal que vamos a ver más adelante incluye este compromiso porque pide el compromiso y el involucramiento de los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Dentro del eje temático Estado eficiente, transparente y centralizado, también hay una 24ª política de Estado: uso de instrumentos de fiscalización ciudadana. Ojo, a muchos no nos gusta a veces esto, las famosas rendiciones de cuentas. Erradicar la utilización proselitista del Estado, mejorar la capacidad de gestión del Estado, reducir los costos de acceso a los bienes y servicios y revalorar y fortalecer la carrera pública, promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral. En resumen, significa de que el gasto que hace el gobierno
que es resultado de todos los impuestos que todos los acá presentes pagamos, sea bien utilizado, sea bien gestionado y direccionado. Todo este marco conceptual, digamos, del Acuerdo Nacional tiene como basamento la Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado y el Reglamento de la Ley de Marco de Modernización del Estado. ¿Cuál es el objetivo de este reordenamiento? Se basan en tres aspectos o en tres, vamos a decir, ejes muy grandes que el Estado se está proponiendo como meta el 2016. Mejorar la equidad, eficiencia y calidad del servicio, promover la participación ciudadana y fortalecer las capacidades de los gobiernos descentralizados. ¿Qué significa? Significa que el Estado quiere ser eficiente, equitativo, pero tiene que estar acompañado por los gobiernos regionales y locales. Y hay que involucrar también a la participación ciudadana, porque muchas veces, y acá por ejemplo, se está hablando mucho de inclusión social, pero ¿qué significa inclusión social? Muchos lo estamos viendo como un tema de aprovechamiento quizás por hacer algunas políticas, pero nos estamos olvidando de algo muy importante y fundamental. Estamos estratificando la sociedad, pero no estamos viendo en el fondo quién es el que más lo necesita. Y la gran pregunta que se hace el Estado es la siguiente: ustedes como trabajadores de la administración pública, básicamente, ¿qué le están ofreciendo al poblador de a pie? El trabajo que realizamos nosotros en las direcciones regionales, en el gobierno nacional, en el gobierno regional, ¿alguna vez nos hemos preguntado si el trabajo que yo realizo le está beneficiando a ese poblador que está en la esquina? ¿Le estoy dando algún resultado? ¿Le estoy dando algún producto? De eso se trata este enfoque. Este enfoque se basó en factores críticos de la baja calidad del gasto público. Había una asignación de presupuesto con enfoque inercial, había insuficientes metodologías y procedimientos estándar para el diseño de las intervenciones del Estado, había atomización y desarticulación, y durante la ejecución del presupuesto no existía coherencia, y había una débil uso de la información. Y les resumo lo siguiente. ¿Podrían levantar la mano, por favor, quiénes vienen de gobiernos locales? ¿De gobierno regional? ¿Direcciones de transportes de gobierno regional? Sí. Y bueno, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos encontrado, vamos a decir, pretendiendo colocar una primera piedra en un proyecto, y ese día que yo había programado como gobierno regional, también se me presentó la Dirección Regional de Transportes y también se me presentó la municipalidad que querían hacer el mismo trabajo? ¿Sí, no? ¿Cuántas veces? Eso se llama atomización, eso se llama desarticulación. Y muchas veces, cuando uno va visitando ciudades, poblaciones, ¿qué decimos? Esa construcción de ahí es un elefante blanco. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque son proyectos que nunca nos hemos preocupado por darle sostenibilidad. Porque han sido proyectos simplemente hechos porque a mí se me ocurrió o porque en mi campaña lo ofrecí, pero jamás me fijé si ese proyecto iba a beneficiar al poblador. Y en forma contradictoria también. En algún momento, en un certamen alguien dijo, ¿no? ¿Para qué asfaltamos carreteras? ¿Para qué ponemos una linda carretera asfaltada con sus cunetas, señalización, sus guardavías, etcétera, etcétera? Si esta carretera va a traer como consecuencia el incremento de los accidentes de tránsito. Tenían razón, porque queramos o no queramos, reconozcamos o no reconozcamos, los que conducimos un vehículo, cuando vemos una bonita carretera, ¿qué es lo que hacemos? El piecito para pisar el acelerador, ¿no? Y si manejamos en forma cuidada y responsable, ¿qué vamos a generar? Accidentes de tránsito. ¿Qué hubiese pasado si esa carretera lo hubiese tenido como siempre con trocha carrozable? Obviamente él iba a ir más despacio y nunca iba a causar accidentes, ¿no? Entonces, por eso es que
no basta con una infraestructura, sino que hay que administrar esa infraestructura. Para revertir las características anteriores, tenemos que fortalecer la cultura de la planificación, mejorar los criterios de asignación de presupuesto, mejorar el diseño de las intervenciones, desarrollar por parte de los ministerios sectoriales una efectiva labor de coordinación y articulación, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en esta oportunidad. Mejorar el soporte tecnológico y metodológico para viabilizar los cambios hacia una gestión efectiva de presupuesto, fortalecer el seguimiento y la evaluación de los resultados y promover la rendición de cuentas. En resumen, significa que la visión del gobierno ya no es simplemente otorgar el presupuesto en los 3 niveles de gobierno por otorgar, sino que se va a preguntar y nos van a preguntar: ¿para qué necesitas esa plata? ¿Qué resultados vas a tener si yo te doy esos recursos? Si ustedes le dicen, sí, yo voy a hacer esto, mis metas son estos, demuéstramela. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué? Y acá empieza a manejarse un poco el tema de productos y actividades. Entonces, se plantea lo que el gobierno le ha denominado el presupuesto por resultados. Es decir, la asignación presupuestal, ¿qué frutos me va a dar? ¿Qué busca el PPR, o sea, el presupuesto por resultados? Mejorar la calidad del gasto a través de fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y resultados, mediante el uso sistemático de información y guardando siempre la consistencia con el marco macrofiscal y los topes agregados definidos en el marco multianual. ¿Qué significa en resumen? Significa, y acá de repente, ¿hay alguien de presupuesto acá, por favor? ¿Que maneje el tema presupuestal? ¿Sí? Los directores regionales también intervienen un poco en lo que es la asignación de recursos, ¿no? Y cuando a veces los directores o los responsables de las entidades queremos asignar recursos de acuerdo a nuestro plan de trabajo, nos vemos con digamos, con una barrera que no la estamos manejando en el país, que es justamente sistematizar la información. Tenemos una información valiosísima en todos los sectores, pero como no la tenemos sistematizado, no lo estamos utilizando y no lo estamos aprovechando como debería ser. Entonces, el enfoque de presupuesto por resultados enfoca lo siguiente: primero, la programación, y aquí, por favor, atención a los directores regionales de transportes y comunicaciones, porque ellos van a ser los que prácticamente van a asumir el reto a partir de este año 2012 de cómo asignar los recursos para que nuestros objetivos, nuestras metas podamos concretizar. La formulación es el presupuesto, y ojo con estos términos: productos y actividades. Se los explico a continuación. La aprobación es orientar hacia discusión de prioridades en la asignación presupuestaria, es una ejecución, eficiencia técnica y en la evaluación y la rendición de cuentas. El tema central está acá: productos y actividades. Ahora, en todo el sector público nos van a preguntar ¿qué productos vas a brindar a la población? Supongamos, si a mí, como representante del sector salud, me dice, mira, te vamos a dar plata, y tú me has dicho que tienes un producto que se llama combatir la desnutrición, yo te voy a preguntar, ¿cómo vas a combatir esa desnutrición? ¿A través de qué? Bueno, me dirán, voy a mejorar la calidad de alimentación, y la pregunta va a ser, ¿cómo? Bueno, aprovecharé la quinoa, la kiwicha. ¿Cómo? Voy a mejorar los preparados. ¿A quién le vas a enseñar a mejorar los preparados? A las madres de familia. ¿A cuántas madres de familia? Voy a focalizar. ¿Cuántas has focalizado? Tengo ya focalizadas a 8 comunidades.
¿cuántos niños hay en esas comunidades? 100 niños. ¿A cuántos vas a sacar de la desnutrición? A 70 niños. ¿Cómo? ¿No? Preguntas que uno se va haciendo de cómo vas a desarrollar tu trabajo, y al final de cuentas, cuando hablemos de la rendición de cuentas, digamos, si yo tenía 100 niños desnutridos, después de 2 o 3 años de intervención, he bajado a la mitad. ¿Cómo me lo demuestras? A través seguramente de exámenes médicos, a través de evaluaciones, de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de ejemplo que les doy se va a aplicar en toda la administración pública y en todos los sectores. Entonces, en esta etapa de reforma se busca ampliar la cobertura de manera sostenible de las intervenciones públicas, generar y usar la información, promover la apropiación de resultados, mejorar la rendición de cuentas, fortalecer la articulación territorial, ojo con este término, y los presupuestos y los programas presupuestales deben enmarcarse en los objetivos de la política nacional. Una pregunta va a ser, a ver, dime, tú con tus productos, con tus actividades, ¿cómo vas a mejorar la calidad de vida del poblador? Yo me haría, por ejemplo, focalizando este tercer encuentro, se hablaba de accidentalidad, ¿cómo mejoro la calidad de vida en base a este aspecto, en base a esta focalización, digamos, de los Consejos Nacionales de Seguridad Vial? Vayan pensándolo, porque después del break les voy a tomar este pequeño examen, ¿sí? Entonces, el presupuesto por resultados, en este enfoque, engloba 3 grandes aspectos: cómo asignan, cómo se ejecuta y cómo evalúa. No va a ser simplemente toma la plata y gástala. Va a ser toma la plata, gástala bien, porque al final te voy a hacer una evaluación de lo que has gastado. ¿Qué resultados has obtenido de esa asignación? ¿No? Entonces, ese presupuesto por resultados supone el enfoque hacia el ciudadano como cliente. Ojo, ¿quién va a ser, al final de cuentas, el que va a utilizar lo que yo trabajo? El ciudadano. ¿Quiénes vienen de la administración privada acá, por ejemplo? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Actividades privadas? ¿Qué hace el de la actividad privada? ¿A quién tiene metido en el cerebrito? Al cliente. Satisfacer al cliente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo satisfacemos al cliente? ¿Y quién es el cliente? Toda la población de Perú, ¿no? Clara identificación de quiénes son los responsables, cómo me retroalimento los procesos, ¿no? Entonces, se ha esquematizado más o menos en lo siguiente: movilizo recursos para tener insumos, desarrollo actividades a través de procesos, ofrezco productos para que tengan efecto ¿en quién? En la población, y a su vez en el desarrollo y el empoderamiento de ese poblador. O sea, oriento los resultados en impactos sin perder la atención de los insumos procesando productos asociados a ellos. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Vamos a circunscribirnos un poco al transporte terrestre. Si yo, por ejemplo, deseo de que se les preste un buen servicio de transporte, ojo, servicio de transporte, ¿qué es lo primero que voy a tener en cuenta? Que mi carretera esté en buenas condiciones, que el operador que va a prestar servicio de transporte de pasajeros en esa ruta esté debidamente formalizado, cuente con los vehículos adecuados, cumpla con los horarios establecidos, que los conductores sean profesionales y estén debidamente evaluados, que los terminales terrestres consideren todos los servicios y las facilidades para el pasajero. Es decir, todo ese sistema de administrar el transporte terrestre a través de esas vías, voy a tener un ciudadano contento, un ciudadano con calidad de vida y un ciudadano que se traslade con seguridad, y que esa seguridad le permita tener acceso a todos los servicios.
Porque una carretera, ahora pensándolo bien, va a contemplar tres aspectos grandes: acceso a los servicios, acceso a los mercados y a una competitividad permanente. Ustedes sabrán que hace 20 días atrás ya salió la directiva de formulación del presupuesto por resultados del año 2013. Muchos de nosotros conocemos que generalmente las directivas salían en el mes de mayo, a trabajar mayo y junio y tener el presupuesto del próximo año. No hemos acabado marzo y ya hay una directiva para formular el presupuesto por resultados del año 2013. ¿Qué me está diciendo esas definiciones básicas de la directiva? Que el cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada debe estar organizada. Va a corresponder a un objetivo de política nacional y el resultado final se va a asociar al avance de las metas o los programas presupuestales relacionados. ¿Qué resultado específico? Cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado. Por ejemplo, en las divisiones de transportes terrestres, en lo que es, por ejemplo, en el aspecto de caminos, ¿cuál sería un problema que habría que solucionar? Por favor, porque no sé un monólogo, yo los invito a participar. Si algún director regional me podría decir, o algún representante de direcciones regionales, en lo que se refiere al aspecto de caminos, ¿cuál es un problema permanente que tenemos? El estado de las vías. ¿Qué más? Mantenimiento permanente. Ese es mi problema, ¿no es cierto? Presupuestal. ¿Sí? Así es, ¿cierto? Y si yo quisiera atacar, por ejemplo, un problema de mantenimiento, ¿qué tendría que tener? Vamos a suponer que tiene presupuesto. Maquinaria. La maquinaria. Y aparte de maquinaria, ¿qué? Recursos humanos. ¿Cierto? Entonces, ustedes, como pueden ver, un problema específico no va a depender simplemente de la intención que yo tenga. Hay temas de recursos humanos, hay temas de disponibilidad de maquinaria, hay temas de disponibilidad de insumos, hay temas de disponibilidad presupuestal. A eso se refiere cuando queremos atacar ese problema específico. Entonces, un programa presupuestal es una unidad de programación de acciones de entidades públicas. Los que conocen un poco la estructura de sus presupuestos, hasta el año 2011, por ejemplo, el presupuesto se dividía en varias actividades, ¿no? A veces cuando le decíamos a nuestro responsable de presupuesto, le preguntábamos cómo iba nuestro presupuesto, el amigo de presupuesto que se llenaba, como dice criollamente, de palabreo y floro, y a los directores le decía: no, yo tengo 300 metas en el presupuesto, señor director, y hay que cumplir las 300 metas. ¿Qué está haciendo ahora el presupuesto nacional? Está englobando en 3 categorías presupuestales. 1, programa presupuestal, que es la unidad de programación. Y acá les quiero contar una anécdota. Cuando se empieza a hablar este tema de programas presupuestales, la idea era de que todas las actividades que hacían en los diferentes estamentos de las entidades del Estado iban a estar bajo programas presupuestales. Y estos programas presupuestales engloban productos y actividades, pero no hablan nada de la parte administrativa. Por ejemplo, no hablan nada del trabajo, por ejemplo, de un director, o del jefe de administración, o del jefe de presupuesto, o el de asesoría jurídica, o el de personal. La gran pregunta que se hizo un representante, incluso que esto les chocó un poco a los del MEF, decían: y nosotros, si no somos parte de un programa presupuestal, salimos de la administración pública, porque la administración pública solamente va a trabajar con presupuesto por resultados, con programas presupuestales. Entonces, la respuesta fue que no,
porque hay otra categoría que se llama acciones centrales. Y hay una tercera que va a sobrevivir hasta el año 2016, que se va a llamar, o que se llama, acciones presupuestales que no están ligadas a resultados, las famosas APNO. Pero estas metodologías, estos cambios que van a haber, al final de cuentas van a englobar a todos los trabajadores y a todas las funciones del Estado en programas presupuestales con enfoque de resultados. Entonces ahora van a aparecer, en la diapositiva anterior les hablaba del término de producto y actividad. Y voy a empezar en forma inversa un poco. La actividad es una acción sobre una lista específica y completa de insumos. Es decir, me van a fijar qué bienes y servicios son suficientes para yo desarrollar mis actividades. Por ejemplo, antes ustedes me dijeron que había problemas de presupuesto, maquinaria, personal y de repente insumos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy a tener buenos trabajadores, voy a tener buenos insumos, voy a proveerme de buena maquinaria y voy a proveerme de presupuesto. Esas cosas las vamos a poner como que si fueran actividades. Esa suma de actividades me va a llevar a tener un producto. ¿Cuál va a ser mi producto? Una carretera bien mantenida, ¿no es cierto? Ese sería mi producto. Pero para yo llegar a ese producto, ¿qué he tenido que desarrollar? Trabajo de campo, estudios, perfiles, que tenga asfalto, que tenga hormigón, que tenga personal, que tenga maquinaria. ¿Sí? Los pasos generales para el diseño de un programa presupuestal van a partir o parten de una metodología en que el diagnóstico se está convirtiendo en un elemento básico, en un elemento que si no se efectúa un diagnóstico sustentable y evidenciado, no se va a poder desarrollar programas presupuestales. Va a venir una elaboración de contenidos de la matriz lógica, va a haber el diseño de la matriz lógica, va a haber una programación física y financiera y va a haber elementos para seguimiento y evaluación. ¿Qué significa el diseño de la matriz lógica? A ver, ¿quiénes nosotros hemos tenido conocimiento un poco de lo que significa la metodología del marco lógico? ¿Habremos trabajado en algún momento marcos lógicos? ¿Todavía? Entonces apunten en sus papelitos. Tarea, estudiar qué significa marcos lógicos. ¿Y saben por qué, señores directores regionales y señora representante del gobierno regional, este tema del marco lógico va a ser un tema de permanente utilización? Metodología que vamos a empezar a utilizar en todas nuestras actividades, porque este presupuesto por resultados está basado en esa metodología del famoso marco lógico. Ese famoso marco lógico, término que va a empezar a utilizarse dentro del planeamiento que se va a hacer, cuenta con un diseño que llaman la matriz lógica. ¿Qué es la matriz lógica? Hacer una columnita de, si yo tengo un problema como el de Nantes, por ejemplo, carreteras mal mantenidas, voy a tener una columnita que me diga cuál es el diagnóstico. ¿Cómo voy a atacar ese problema? ¿Qué alternativas tengo para solucionar ese problema? Definitivamente, ¿qué alternativa uso y quién se beneficia? En resumen, esa más o menos es la metodología que se está utilizando para la formulación de los programas presupuestales. Y aquí está, ¿no? Diagnóstico, cuál va a ser mi contenido, la matriz, la programación física, el seguimiento. Mi matriz, ¿a qué resultado final quiero llegar? ¿Qué resultado físico quiero tener? ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Cuál va a ser mis actividades? Y ojo, acá hay un término que se llama indicadores. ¿Qué va a significar los indicadores? Va a significar cómo mido yo el trabajo que estoy haciendo. Si supongamos
volviendo al ejemplo, si tengo mi carretera mal mantenida, voy a decir y voy a focalizar mi carretera que va de, por decirles un ejemplo, de Cusco a Ollantaytambo, está en mal estado. De acá de Cusco a Ollantaytambo, ¿cuántos kilómetros hay? ¿70, 80? 50. ¿50? Vamos a ver que sean 100 kilómetros. De esos 100 kilómetros, yo voy a decir que 70 están en mala condición. Y digo, cuando yo haga mantenimiento, trabaje en mantenimiento de esta carretera, de esos 50 kilómetros malos voy a reducir a, por decirles, la mitad, a 25. ¿Qué significaría? Que estoy reduciendo el 50% de lo malo en el lapso, digamos, de un año. Entonces, ese va a ser mi indicador. Y ese indicador me va a servir para medir si la plata que le estoy poniendo a ese mantenimiento está dando resultados o no. ¿Bien? Diagnóstico. Este famoso diagnóstico. Y acá es donde existen los problemas cuando queremos identificar un problema. ¿Ya? Valga la redundancia. Un problema específico es una brecha de atención o necesidad identificada, ojo, en una población. Ya no estoy pensando en la labor que tengo que hacer como carretera, sino que esa labor que voy a hacer en la carretera, ¿cómo va a beneficiar o favorecer a la población? Y este término de población y beneficiario va a empezar a utilizarse tanto como el marco lógico. ¿Qué se espera? O sea, la población, ¿qué se espera resolver con el programa presupuestal? ¿No? Pero no es simplemente que ese programa presupuestal solucione el problema de la población, sino que tiene que estar enmarcado en un objetivo de política, como lo veíamos en la presentación anterior cuando hablábamos de los acuerdos nacionales. Si los acuerdos nacionales dicen que tengo que mejorar, que el Estado sea equitativo, competitivo, eficiente, ese trabajo que tengo que hacer acá yo, por más chiquito que sea, va a sumar para que yo llegue a ser y sea competitivo, sea eficiente y eficaz. Es expresado como una connotación negativa en la población y en términos de su magnitud, relevancia, persistencia, temporalidad y grupo personal, cuantificable, ¿no? Como el ejemplo que yo les daba de la carretera mal mantenida. La identificación del problema va a justificar el problema identificado, apoyado en los datos estadísticos, ojo, datos estadísticos, y esto nos va a conllevar a que el responsable de la oficina de estadística tenga que involucrarse en este tema y actualizar toda la información que maneje. Y como se dice, ¿no? Hasta en las grandes familias ocurre esto. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, cuando hacemos la medición de la inflación, el INEI da una cifra, sale una entidad privada que da otra, salen los estudiosos que dan otra, salen las universidades que dan otra. Y la pregunta es, ¿a quién le creo? Y a quien yo le voy a creer es a la madre de familia que hace el mercado. Ellos son los que sienten verdaderamente cuáles son los tipos de cambio. Y muchas veces, ¿por qué? Porque el sistema estadístico lo estoy llevando mal. Los datos deben reflejar la magnitud, relevancia y persistencia del problema. Los datos graficarán inequívocamente la existencia del problema y los problemas se identifican en el marco de las competencias sobre las que tiene rectoría. Acá que estamos representantes, digamos, del sector transportes y comunicaciones, nuestra rectoría va a ser sobre el sistema de transportes y comunicaciones. Y así como nosotros estamos acá, también habrá el sector salud, el sector educación, trabajo, etcétera, etcétera, quienes van a tener que ver sobre problemas puntuales. Dice, identificación y cuantificación de la población. La población potencial es aquella que presente el programa específico. Y alguien me dirá, ¿cómo mido yo la población que se beneficia con una carretera? Pongámosle un ejemplito acá en el Cusco, lo que conversaba hace rato con el director general. ¿Cuál sería la población que se va a beneficiar
o que se está beneficiando, digamos, con el IRSA Sur? ¿Quiénes creen ustedes? A ver, por favor. Especialmente los que estamos representando al Cusco. ¿Cuánta población se está, o qué población es la que se beneficia de esta carretera? Las poblaciones que están en la carretera, las poblaciones turistas. ¿Qué? Por eso les digo, ¿qué población? Yo diría, por ejemplo, ¿Cuánto? toda la población de Perú. No más. Hay que decir. Sí, también. También, porque hace turismo nacional. ¿Ya? ¿Y lo podré cuantificar? ¿Cómo? A través de Las los empresas. En el área de terrestre. a través de movimiento de pasajeros de los transportistas, de las terminales terrestres. ¿Cuántos pasajeros viajan? A la frecuencia del transporte de pasajeros. Puede cuantificar de esa manera. Así es. Entonces, esta sería nuestra información básica, ¿no? ¿Cuántos pasajeros se movilizan? Y como vamos a ver más adelante cuando veamos puntualmente el programa presupuestal, yo estoy seguro de que les va a asombrar la cifra que estamos manejando. La población objetiva es aquella sobre la que se observa el cambio esperado del programa, resulta de la aplicación de los criterios. Y muchas veces en este programa presupuestal del sistema de transporte terrestre, esta población potencial con esta población objetivo, en muchos casos están coincidiendo. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Cuando hemos identificado las causas del problema, ya les voy diciendo, vamos a emplear la metodología del marco lógico. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer mi árbol de causas. ¿Cuántos de acá hemos escuchado ese término de árbol de causas? ¿Hemos escuchado? En algún momento, ¿no? Esos árboles de causas se refieren básicamente a la causalidad del problema. Es decir, voy a graficar, y le digo árbol porque se va a parecer un arbolito, porque va a tener ramas, y va a tener hojas, y va a tener frutos de repente, ¿no? Empiezo a diseñar cuáles son mis problemas. Y así como muchas veces nosotros hemos participado en algunos talleres donde trabajamos con lluvia de ideas, ¿no? Igualito, hagamos nuestra lluvia de ideas y peguemos en la pizarra en nuestras direcciones y veamos cuáles son las causas que están ocasionando mi problema. A eso se refiere el árbol de causas. Y cuando he hecho este árbol de causas, voy a adoptar un modelo conceptual, es decir, voy a adoptar una alternativa de solución a esas causas que me están generando el problema. Y en el año 2013, a diferencia del año 2012, y esos señores directores se los dejo como encargo, coordinen y trabajen con sus jefes de presupuesto, porque les van a empezar, o les vamos a empezar a exigir que hagan el famoso árbol de medios. ¿Qué significa el árbol de medios? Significa que si yo tengo mi árbol de causas, mi árbol de medios va a ser mis propuestas y mis alternativas para solucionar el problema que tengo y las causas que me están generando. ¿No es esto? Por eso se dice árbol de medios, porque está en medio de estas dos situaciones, ¿no? Y las sesiones prácticas van a identificar un problema y desarrollar un árbol de causas de 2 niveles, identificando 3 causas en el primer nivel. ¿Bien? Vamos entonces. Tengo mi diagnóstico, he identificado mi resultado final, que está vinculado a los objetivos nacionales, he identificado mi problema específico, tengo mis funciones y competencias, tengo identificada mi población objetivo, mis problemas específicos, mis análisis de causalidad, mis análisis de evidencias. ¿Qué significa análisis de evidencias? A ver, un ejemplo, y vamos a basarnos un poco de lo que es la seguridad vial. A ver, supongamos que yo he identificado un problema y digo, uno de los problemas que puede estar afectando la alta tasa de accidentes es el alto grado de consumo de alcohol por parte de los conductores de vehículos. ¿Ya? Supongamos que yo he identificado este problema, he hecho mi árbol de causas, ¿no? Está causando que el conductor
tiene altos índices de consumo de alcohol. ¿Cómo atacaría yo ese problema? A ver, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cómo atacaría yo ese problema si he identificado que los conductores consumen bastante alcohol antes de manejar? ¿Por qué consume mucho? Sensibilización. No, la sensibilización ya vendría a ser para poder ya curar ese mal. Pero tenemos que ver primero las causas que está ocasionando el consumo del conductor. A ver, ¿tenemos alguna experiencia al respecto? A ver, sí. Mire, el otro día yo vi un documental en un canal del cable en el cual se informa de que los ministerios de transporte de los países asiáticos, Singapur, Malasia, están implementando un sistema en el que el conductor, al entrar en su vehículo, si está ebrio, el vehículo tiene un sensor que es muy eficaz, entonces ese auto no va a prender. Entonces yo no sé si sería por el lado de concientizar a las personas, o sea, decirles a los choferes, deja de beber antes de que manejes, es malo, y usted sabe que no obedecen, no hacen caso. Pero yo veo que la solución podría ir por el lado tecnológico. Por ejemplo, instalando en el vehículo un sensor que no permite el encendido cuando detecte alcohol. Perfecto. Quiero agregar. A ver. Nosotros estamos cansados de dar capacitación, sensibilización a la gente de que no tome, no maneje, que si maneje no tome. Pero siguen habiendo accidentes. Entonces, yo creo de que es conveniente ya ajustar un poco y a la hora de dar los exámenes correspondientes hay que ir eliminando a esos malos conductores. Eliminando los malos conductores ya nosotros vamos a tener el panorama más limpio para todo. No matanza, sino eliminando en el sentido de que sacarlos ya, ¿no? Sacarlos y ser más exigentes en las pruebas que se dan, en vez de que se apruebe como 11, 12 o 13, sea la aprobación, pues el examen de reglas de 17, 18 parrillas para que el reglamento esté acá, en la cabeza de cada uno. Bien, a ver. Buenos días. Bueno, yo partiría desde que nuestro problema de repente en toda la cuestión de los casos sería normativo, pero no tenemos el problema normativo a la fecha, se podría decir, porque sí tenemos la norma establecida, claramente establecida, para aquellos conductores que infringen la norma. Lo importante sería, más que concientizar al conductor, que sí sabe qué está mal y qué no está mal, concientizar a las mismas autoridades que están encargadas de aplicar la norma. Porque sin tratar de defender a nadie, ¿no? Las situaciones que a veces nosotros como autoridades caemos en el problema de no aplicar la norma, o perdonar, o ser muy flexibles. Entonces, definitivamente es ahí el problema, donde cuando sale un conductor, nos dice muchas veces, y es algo muy, muy común, ¿no? No hay problema, yo lo arreglo, ¿no? Entonces, pero no es todo, gracias a Dios, ¿no? Pero sí se está dando. Si podemos ver los índices antes de esa norma, podemos ver que hemos logrado millar este problema, ¿no? Lo importante sería concientizar, yo creo, a las mismas autoridades para aplicar la norma, porque hay un dicho bien claro, yo creo que particularmente la ejecuto yo en mi gerencia, con la sangre entra la letra, ¿no? Con el orden. Entonces eso para mí es bien claro, ¿no? Buenos días. Básicamente yo pienso lo siguiente con relación a lo que es el alcoholismo. Evitar, tenemos las normas, las reglas, concuerdo con las opiniones, que somos muy flexibles a veces, tanto las autoridades que están en camino y las leyes que por supuesto son muy benignas en estos casos. Yo pienso que se basa únicamente en lo que es la educación, la formación de la persona, porque si uno nace alcohólico sigue siendo alcohólico. Otra cosa es que le permitamos manejar el vehículo, ya sea particular o transporte de personas. Yo pienso que radica más en la formación de las personas
y sensibilizar mucho más, no digamos a la persona que tiene su licencia, sino desde la niñez. Para eso están nuestros centros educativos, creo, y tratar de transformar nuestro sistema educativo para implementar esto, las normas de educación vial desde la niñez. Gracias. Bien, entonces hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo yo empiezo a hablar sobre mi árbol de medios, ¿no? Se habla de que sensibilización, capacitación, elevar la nota de aprobación del conductor. Se dice que las autoridades deben cumplir estrictamente lo que dispone la norma. Acá el señor habla de que la educación debe ser, coincido, creo que desde el primer grado que entra al colegio para que formen a la persona. El amigo habló de la parte tecnológica. Entonces, todos esos aspectos que lo hemos hablado tienen que estar evidenciados. Y la pregunta es, ¿habrá algún estudio científico o habrá algún estudio lo suficientemente contundente que me demuestre que si yo sensibilizo más a un conductor voy a tener como resultado que conduzca bien? ¿O que hay algún estudio donde me digan que si yo voy a formar a una persona desde el primer grado de educación, esa persona nunca va a ser alcohólica? ¿Habrá algún estudio donde diga que la aplicación estricta de la normatividad da resultado? ¿Habrá algún estudio tecnológico donde me demuestren que la aplicación de los sensores de alcoholismo que no permiten encender un vehículo como está haciendo el Asia es la mejor? A eso nos referimos cuando hablamos de la evidencia. Entonces, como autoridad, evaluaré las evidencias que existen para demostrarme a mí mismo, como autoridad, cuál de esas alternativas que yo pienso aplicar es la más efectiva. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Esa es la forma de encontrar soluciones al problema. Esto no significa de que, por ejemplo, si yo determino que la aplicación tecnológica me va a dar resultados, no tengo que olvidarme que, como lo planteaba el señor, tengo que ver ya no al ciudadano como un producto final, sino que tengo que ir preparando a ese ciudadano desde abajo. Y esto ya me va dando una idea de que no solo el sector transportes y comunicaciones por sí va a solucionar el problema. Empieza a involucrarse ¿quién? ¿Educación? ¿Cómo me ayuda? Sensibilizar las consecuencias de los accidentes de tránsito. Y bueno, pero me ayuda a prevenir los accidentes. Cuando desarrollen ¿Qué campañas. dicen ustedes? ¿Están seguros? Hay programas sobre el uso de drogas. Hay programas. En Amazonas existe un programa donde tiene incluso un director ejecutivo que está a cargo de uso de drogas, violencia, todo. Trabajo, por decir, ¿cómo se relacionaría con trabajo? Los conductores deben estar en planillas para poderlos identificar, saber quién es, si cumple verdaderamente las horas de trabajo, si supera las 8, supera 12, 13, entonces podemos controlar. Es multidisciplinario y interinstitucional. Ahí el señor, por favor, ya. Sí, yo quería manifestarles lo siguiente, que nosotros en el sector salud tenemos una dirección, ¿cuál es la dirección de promoción? Entonces, en esta dirección nosotros tenemos una coordinación estrecha con educación, especialmente con transportes, para poder prevenir los accidentes de tránsito. Entonces, esa es nuestra contribución, no solamente lo de transporte, sino fundamentalmente dentro de nuestras enfermedades transmisibles, epidemiológicas, y sobre todo, estamos pues siempre permanentemente en una campaña sobre la higiene, que es fundamental en la salud de nuestra población. Esa es nuestra participación. Así es, sí, justamente yo hice esta pregunta a propósito, porque a veces decimos, ¿no? Yo como órgano rector del programa de accidentes de tránsito no necesito a nadie más. No, necesitamos a todos, ya sea para prevenir o ya sea para evitar la morbimortalidad después, ¿no es cierto? Pero yo sí soy, digamos, partidario
de que todos los sectores involucrados en este tema de la accidentalidad actuemos para prevenir que no sigan creciendo los índices de accidentalidad. Desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, desde nuestro punto de acción, de función de sectorial. Acá viene la interfase que le llamamos nosotros entre lo que es el diagnóstico, cuando analizamos las causas indirectas, directas, hacemos un problema específico y tenemos el macro problema, ¿no? Ese macro problema está diseñado como un resultado final, a donde voy a atacar mi macro problema, va a ser mi resultado final. Mi problema específico, tengo que tener yo un resultado específico. Estas causas directas e indirectas, va a ver que yo tenga lo que le decía, como las alternativas que ahorita hemos propuesto para yo tener estos productos. ¿Sí? Es decir, este diseño estructural me va dando idea de cómo voy a desarrollar los problemas o los programas presupuestarios. Y esta es la famosa matriz lógica del método marco lógico que les decía, ¿no? Tengo mi resultado final, tengo mi resultado específico, tengo mis productos, tengo mis actividades y mis insumos. Cada fila, vamos a llamarle así, tengo una columna de indicadores que me estará marcando la pauta de cómo estoy cumpliendo cada acción. Mis medios de verificación, creo que lo sabemos todos, el INEI aplica encuestas a través de la encuesta de los hogares, a través de la encuesta del ENAPRES, ¿no? Hay estudios que miden las acciones, ¿no? Y acá hay otra columna que se llama los supuestos importantes. ¿Qué significan los supuestos importantes? Son los supuestos que me van a conllevar a yo suponer una situación para que me lleve a mí a cumplir mis objetivos. Supongamos, si yo quiero que me ayuden a medir el resultado específico, ¿qué tengo que suponer? Que el INEI siga haciendo encuestas en los hogares para ver cómo vamos cambiando de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿ya? El sector comunicaciones, ahorita, o ayer, anteayer, salió una publicación donde decía que todavía el acceso al internet por parte de la población era muy baja. Creo que estaba llegando al 5% de acceso al internet a través de los hogares. Si yo quiero mejorar esa accesibilidad de los hogares y quiero subir a 10%, ¿cómo lo voy a evidenciar? Trabajaré, haré mis actividades, promoveré, daré más a los operadores, les diré, mira, atiéndeme esta zona, o dirige tu mirada a esta otra zona. Entonces yo me voy a decir, muy bien, vamos a trabajar en esa zona y me traen unos informes bonitos. Pero yo, ¿qué supuesto importante tengo que utilizar? Utilizaré lo que viene haciendo el INEI ahora, ¿no? Irá a hacer una encuesta de casa en casa y preguntará, ¿ya tienes internet? Entonces, los resultados de esa encuesta me dirán, sí, la población ya tiene mayor accesibilidad a internet, ¿no es cierto? O sea, yo me supongo que alguien me va a ayudar a verificar si esos indicadores son los correctos o no, ¿no? Eso es más o menos un ejemplo para poder entender qué significa este marco lógico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está más o menos entendible? Un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué es? Dice, ¿no? El resultado final, ¿qué es? Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada. Es decir, mi resultado final va a apuntar a que una población que yo he identificado, ya sea potencial o ya sea total la población, vea solucionado el problema. El resultado específico es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado. Por ejemplo, antes, el mantenimiento de la carretera. El producto es el conjunto articulado de bienes y servicios que recibe la población beneficiaria, ¿no? La actividad es una acción que va a permitir lograr el producto. Y mis insumos
recursos físicos, recursos humanos, recursos financieros. El esquema significa que si yo utilizo bien insumos, voy a tener un conjunto de actividades que me van a permitir tener un producto para atacar un resultado específico y para llegar a un resultado final y feliz, que significa la satisfacción de mi cliente. ¿Y quién va a ser mi cliente? La población. Y esta es la lógica vertical, ¿no? Más o menos lo que les venía diciendo. El resultado final se va a basar en que si este resultado específico cumple unos supuestos. Este resultado específico se va a basar en que estos productos me conlleven a lograr el resultado del programa. Mis productos me van a llevar a que mis actividades desarrolladas, cumpliendo ciertos supuestos, me conlleven a tener mis productos. Esta es la lógica vertical del marco lógico. La lógica horizontal es que mis indicadores de desempeño, con mis medios de verificación y mis supuestos, si funcionan, van a conllevar a que yo logre los resultados esperados. ¿Cómo así? Mis indicadores de desempeño les dirán, pues, soy bueno, soy malo, regular, estoy trabajando bien, estoy trabajando mal. Mis medios de verificación son todas mis fuentes, es decir, mis mediciones, ¿no? Si yo tenía hasta el año 2011 100 kilómetros bien mantenidos, el año 2012 tengo 120. Es decir, ¿cuál es mi medio de verificación? Será pues mi inventario vial, uno de los medios de verificación. ¿Cuál será mi supuesto? De que ese inventario vial está bien hecho, ¿no es cierto? O que cumpla los requisitos técnicos del inventario físico, vial, ¿no? Los indicadores es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro del resultado. Hay indicador de producción física, ¿no?, que me mide los bienes, los servicios, ¿no? Y hay un indicador de desempeño que me estoy seguro, eso sí, todos ustedes están manejando, porque creo que la gestión administrativa que venimos desarrollando nos estamos basando en estos indicadores de desempeño. Eficacia, hay un indicador de eficiencia, hay un indicador de calidad y hay un indicador de economía. ¿Sí? ¿Están manejando las direcciones regionales? ¿Indicadores de desempeño? ¿Todavía no? ¿O sí? Levantemos la mano los que estamos trabajando con indicadores. ¿Su POI cómo está? ¿Está basado en indicadores o no? Claro. Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos, ¿no? ¿Y qué estaremos manejando? ¿Qué tipo de indicadores? ¿Eficacia o eficiencia? Piensen ustedes. ¿Estaremos siendo eficaces en el cumplimiento del POI? ¿O estaremos siendo eficientes? Voy a preguntar a cada director que me voy a ver ahorita la lista para ver a quién le pregunto. A ver al director del regional de representante de Ayacucho, ¿qué me dice? ¿Dónde está? ¿Está Ayacucho? ¿Qué dice? Bueno, estamos buscando lo que es el indicador de desempeño. Se tiene que ver en base a resultados, ¿no? Sí, se tiene que ver en base a resultados y ahí donde se aplica lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia. Esos dos indicadores que estamos utilizando. Sí. La directora de Huánuco, ¿qué dice? Estamos aplicando lo que es ahora la eficacia. Hemos empezado a aplicar esto. Eficacia, eficiencia, calidad, cero recién. ¿Sí? Este año. Bien. Mi amigo el director de Amazonas. Sí, igualmente estamos utilizando todos los medios, los indicadores. ¿Cuántos indicadores estamos utilizando? Sí, así es, los 4 indicadores que utilizamos. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo está yendo a usted de su visión de director? ¿Cómo estamos? Bueno, me parece que estamos... Rájelo nomás al gobierno regional, ¿no? No, para nada, al contrario. Un agradecimiento por todo el apoyo que nos está dando como nosotros la Dirección de Transportes.
sobre el trabajo mancomunado, tengo acá al director de circulación terrestre y a toda la dirección de transportes. Estamos ya con todo lo que nos hemos planificado, los objetivos estamos cumpliendo con todo acá. Bueno. Director de Arequipa, ¿está acá? ¿Ha venido a Arequipa? Sí, ha venido a Arequipa, pero no el director. ¿Representante? Sí. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué indicadores estamos utilizando? Bueno, lo que se utiliza es lo que, tanto la eficacia como la eficiencia y también la calidad y la economía, está dentro de los indicadores de desempeño que se tiene. Se tiene que aplicar estos indicadores necesariamente en cada proyecto. A ver, una preguntita suelta. Cuando hablo del indicador de economía, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿A que soy ahorrativo? ¿O que soy gastador? Dice que una buena administración siempre le falta plata. Una buena administración nunca ahorra. Siempre le falta plata. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será cierto? Tengo que gastar por gastar. Fíjese, economía no es gastar menos, porque hay un dicho que dice con mucha razón que lo barato cuesta caro. O sea, si yo voy a comprar 1000 unidades de un producto de mala calidad y voy a decir, miren, he gastado la plata comprando más, pero de mala calidad, entonces no es economía. Economía es gastar en bienes o servicios de calidad, o sea, que tengan durabilidad en el tiempo, que sirvan para el propósito. Y no interesa, pues, si me gasté todo el presupuesto, mejor aún, para que no regrese al ministerio y la región o el lugar se quede desabastecido. O sea, significa gastar bien, ¿no es cierto? En resumen. Sí, también tiene que ver con eficacia. ¿Sí?